Implican respeto, y sin respeto no hay familia que valga la pena. Que mi dinero era de la familia, así que cerré todas mis cuentas al día siguiente. Pero lo que ella no sabía es que yo había estado preparando algo durante los últimos 5 años que cambiaría todo para siempre. Imagínate la escena. Domingo por la tarde, después del almuerzo familiar, mi nuera Cristina se queda conmigo en la cocina mientras los demás están en el living. «Suegro», me dice con esa sonrisa que siempre me pareció falsa, «usted sabe que Miguel y yo estamos pasando por un momento difícil con el negocio. Su hijo, mi Miguel, había abierto una distribuidora de repuestos para autos hace 2 años y las cosas no estaban saliendo como esperaba». «Yo sé, mija», le respondí mientras secaba los platos. «Es normal que los negocios nuevos tarden en despegar». Pero ella siguió hablando. «Nosotros sabemos que usted tiene sus ahorros bien guardados y pensamos que tal vez podría ayudarnos con un préstamo. Nada del otro mundo, solo unos 50,000 pesos para salir del apuro». «Mire, Cristina», le dije, «yo trabajé 40 años como contador en la municipalidad para ahorrar cada peso que tengo. Esa plata es para mi vejez, para cualquier emergencia médica que pueda tener. Pero ahí vino lo que me cambió todo. Suegro, esa plata no es solo suya, es de la familia. Nosotros somos sus únicos herederos, así que en realidad ese dinero ya es nuestro, solo que usted lo tiene guardado, de la familia. Como si mis 40 años de trabajo pertenecieran a gente que no movió un dedo para ganarlo. Como si yo fuera apenas un administrador temporal de lo que realmente les pertenecía a ellos. Esa noche, acostado en mi cama, tomé una decisión que mi familia nunca imaginó que podría tomar. Al día siguiente, lunes por la mañana, fui directo al banco y cerré todas mis cuentas. 400,000 pesos que había ahorrado durante décadas. Dinero que había guardado peso por peso, recortando gastos, comprando la carne más barata, usando la ropa hasta que se deshiciera. Todo para tener algo seguro en mis últimos años. Pero había algo que ni Miguel ni Cristina sabían. Algo que yo había estado planeando durante los últimos 5 años. Desde que empecé a notar cómo me miraban cuando llegaba la hora de pagar las cuentas en los restaurantes, cómo calculaban mentalmente cuánto podría valer mi casa, cómo sus visitas coincidían siempre con el día que cobraba mi jubilación. Escucha esta historia hasta el final y dime qué habrías hecho tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué país me estás escuchando, porque lo que viene a continuación va a demostrar que nunca hay que subestimar a un viejo que trabajó toda su vida. Para que entiendas bien por qué tomé la decisión que tomé, tengo que contarte cómo llegué hasta acá. Mi historia no empezó siendo el abuelo al que su nuera le reclamaba plata como si fuera un derecho adquirido. Cuando tenía 25 años, recién casado con mi Elena, que en paz descanse, conseguí trabajo como auxiliar contable en la municipalidad de nuestro pueblo. Ganaba una miseria, pero era un trabajo estable, con aportes jubilatorios, algo seguro en una época donde la seguridad laboral era un tesoro. Elena trabajaba como costurera desde la casa. Tenía una máquina Singer antigua que había sido de su madre y hacía arreglos de ropa para las señoras del barrio. Entre su costura y mi sueldo de auxiliar, apenas nos alcanzaba para alquilar una pieza en una pensión cerca del centro. Cuando nació Miguel, nuestro único hijo, yo ya había ascendido a contador junior en la municipalidad. No era mucho, pero alcanzaba para alquilar una casita pequeña con patio donde Miguel pudiera jugar. Elena dejó de coser para otros y se dedicó a criarlo. Yo trabajaba de lunes a viernes en la Muni, y los sábados hacía las contabilidades de 3 comercios del pueblo para juntar unos pesos extra. Miguel creció viendo cómo yo me levantaba a las 6 de la mañana todos los días, cómo Elena le preparaba el almuerzo y la merienda todos los días, cómo los dos nos sacrificábamos para que él tuviera lo mejor que podíamos darle. Le pagamos clases particulares de inglés. Le compramos los libros del colegio siempre nuevos, nunca usados. Le dimos todas las oportunidades que nosotros no habíamos tenido. Cuando Miguel tenía 15 años, Elena empezó a sentirse mal. Al principio pensamos que era cansancio, el estrés de mantener la casa, pero los estudios mostraron que tenía un tumor en el estómago. Los médicos del hospital público nos dijeron que necesitaba una operación urgente
y un tratamiento que iba a ser muy caro. Ahí fue cuando vendí el único bien que teníamos, un terreno pequeño que habíamos comprado pensando en construir nuestra casa propia algún día. Vendí ese terreno y gasté hasta el último peso en los médicos de Elena. Logramos salvarla, pero quedamos en la ruina total. Tuve que empezar de cero a los 40 años. Volví a alquilar, volví a trabajar los sábados, volví a contar cada peso. Pero había aprendido algo importante. En esta vida, lo único seguro es lo que uno ahorra para las emergencias. Elena se recuperó completamente y vivimos 20 años más juntos. 20 años donde cada peso extra que ganaba lo guardaba como si fuera oro. Miguel estudió administración de empresas en la Universidad de la capital. Todos los meses le mandaba plata para la pensión, para los libros, para los gastos. Cuando se recibió hice una fiesta en casa e invité a todos los vecinos. Mi hijo, el administrador, les decía a todos con orgullo. Elena murió cuando Miguel tenía 30 años, de un infarto repentino una mañana de invierno. Fue tan rápido que ni siquiera sufrió, pero yo quedé destrozado. Miguel vino al funeral con Cristina, su novia de entonces, una chica de la capital que trabajaba en una oficina y que parecía educada y respetuosa. Se casaron al año siguiente, una boda linda en la iglesia del pueblo, con una fiesta en el salón del club social. Yo pagué todo, obviamente. Era mi único hijo y quería que tuviera la boda que se merecía. Gastaron más de lo que hubiera querido, pero Miguel me dijo que era importante empezar bien, que las primeras impresiones en el matrimonio marcaban el rumbo. Al principio, Cristina me caía bien. Era atenta conmigo, me preguntaba cómo estaba, me traía regalitos cuando venían de visita. Miguel había conseguido trabajo en una empresa de contabilidad de la capital y parecía que las cosas les iban bien. Venían a visitarme los fines de semana. Almorzábamos juntos, me contaban de sus proyectos, pero de a poco empecé a notar cambios. Al principio eran cosas pequeñas. Cristina empezó a hacer comentarios sobre mi casa. Suegro, esta casa es muy grande para usted solo. ¿No le parece peligroso vivir acá? Después empezó con comentarios sobre mis gastos. Suegro, ¿por qué no se compra ropa nueva? Tiene que darse más gustos. Los gustos. Siempre hablaba de los gustos que yo debería darme, como si fuera raro que un jubilado viviera con modestia, como si no entendiera que yo había aprendido a valorar cada peso después de haber perdido todo una vez en la vida. Un día, Miguel me dijo que querían mudarse a un departamento más grande porque Cristina estaba embarazada. Necesitaban plata para la seña y me pidieron que les prestara 30,000 pesos. Se los presté, obviamente. Era mi primer nieto el que venía en camino. Nació Sebastián, un nene hermoso que se convirtió en la luz de mis ojos. Cuando lo veía me acordaba de Miguel cuando era bebé, de cómo Elena lo cargaba en brazos cantándole canciones de cuna. Pero empecé a notar que las visitas se espaciaron. Ya no venían todos los fines de semana, sino cada 15 días, después una vez por mes. Cuando Sebastián cumplió 2 años, nació Valentina. 2 nietos hermosos que apenas conocían a su abuelo porque sus padres siempre tenían excusas para no venir. Que si el nene está resfriado, que si la nena no duerme bien en la ruta, que si tienen compromisos con la familia de Cristina. La familia de Cristina. Ahí empezó todo. Resulta que los padres de Cristina tenían un campo pequeño cerca de la capital y siempre organizaban asados familiares los fines de semana. Miguel empezó a preferir esos asados en lugar de venir a verme. Suegro, usted entiende, son los tíos de los chicos. Quieren conocer a sus sobrinos. Los tíos, los primos, los abuelos de la otra familia, todos tenían más derecho a ver a mis nietos que yo, que había criado a su padre con tanto amor y sacrificio. Un día decidí ir yo a visitarlos a la capital. Fue un error. Cuando llegué a su departamento, Cristina me recibió con una cara que me heló la sangre. Suegro, qué sorpresa, no sabíamos que venía. Miguel había salido a trabajar y volvía tarde. Los chicos estaban durmiendo la siesta. Me hizo pasar, pero no me ofreció ni un vaso de agua. Suegro, la próxima vez avise antes de venir. Nosotros tenemos nuestros horarios y los chicos sus rutinas. Yo había manejado 4 horas para ver a mis nietos, y ella me trataba como a un vendedor ambulante que molestaba. Esa fue la primera vez que entendí que para Cristina yo no era el padre de su marido.
Era un viejo molesto que aparecía cuando no correspondía y que alteraba sus planes perfectos. Miguel llegó cuando yo me estaba yendo y apenas me saludó. «Papá, ¿por qué no avisaste que venías?» «Teníamos compromisos». «Compromisos». Mi hijo tenía compromisos más importantes que ver a su padre. Después de eso, las cosas empeoraron. Las llamadas telefónicas se hicieron cada vez más espaciadas. Los cumpleaños de los chicos se celebraban sin mí porque casualmente siempre caían en fin de semanas que ellos tenían planes familiares. Por supuesto, planes con la familia de Cristina. Cuando cumplí 60 años, esperé todo el día que me llamaran. A las 11 de la noche, Miguel me mandó un mensaje de WhatsApp. «Feliz cumpleaños, papá. Perdón que no pude llamar. Fue un día muy ocupado». Un mensaje. Para mis 60 cumpleaños. Ahí fue cuando empecé a planear lo que venía después. Porque una cosa es que te traten mal por ignorancia, y otra muy distinta es que te traten mal sabiendo exactamente lo que están haciendo. Y mi hijo estaba a punto de descubrir la diferencia. Durante los siguientes 5 años, cada vez que Miguel y Cristina venían de visita, yo prestaba mucha atención a todo lo que decían. Como quien no quiere la cosa, Cristina siempre sacaba el tema del dinero. «Suegro, debe ser tranquilizador saber que tiene sus ahorros bien guardados». «Suegro, Miguel me contó que usted fue muy previsor toda su vida». Miguel, que conocía mi historia, que sabía cuánto había costado juntar cada peso, le había contado a su mujer sobre mis ahorros. No me molestaba que supieran que tenía plata guardada. Me molestaba la manera en que hablaban de esa plata, como si ya fuera parte de sus planes futuros. Un día escuché por casualidad una conversación telefónica de Cristina con su madre. «Sí, mamá. El viejo tiene muy buena jubilación y además tiene ahorros. Cuando él ya no esté, Miguel va a heredar todo. Por eso no nos preocupamos tanto por el futuro. El viejo». Así me llamaba cuando hablaba con su familia. Y lo peor de todo, ya habían calculado que iban a heredar cuando yo me muriera. Ya tenían planeado mi dinero para su futuro, como si yo fuera apenas un obstáculo temporal entre ellos y esa plata. Hace 3 años, Miguel me dijo que quería poner un negocio. Una distribuidora de repuestos para autos. Había encontrado un local bárbaro en la capital y tenía todo estudiado. Necesitaba 100,000 pesos para empezar y me pidió que se los prestara. «Papá, yo sé que vos tenés esa plata guardada. Es una inversión segura, en 6 meses te devuelvo todo con intereses». Le presté la plata, era mi hijo, quería verlo progresar, quería ayudarlo a cumplir su sueño de ser empresario. Pero los 6 meses se convirtieron en un año, el año en 2 años, y nunca me devolvió ni un peso. Cada vez que le preguntaba por la plata me decía que el negocio estaba en proceso, que las ventas iban creciendo de a poco, que pronto iba a poder devolverme todo. Hasta que llegó aquel domingo cuando Cristina me dijo que mi dinero era de la familia. Ahí entendí todo. No me habían pedido un préstamo, habían tomado un adelanto de herencia. Para ellos esa plata ya era suya. Yo solo la tenía guardada hasta que ellos la necesitaran. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. Si mi dinero era de la familia, entonces iba a hacer exactamente lo que correspondía hacer con el dinero de la familia. Lo iba a usar para la familia, pero no para la familia que ellos creían que era. Al día siguiente cerré todas mis cuentas bancarias. 400,000 pesos en efectivo, mi vida entera de trabajo y ahorro convertida en billetes que cabían en 2 bolsas de deportes. Pero eso era solo el primer paso de un plan que había estado madurando durante 5 años. Desde que Elena murió, yo había estado haciendo trabajo voluntario en un hogar de ancianos del pueblo. Iba 3 veces por semana a jugar cartas con los viejos que no tenían familia o cuya familia los había abandonado allí para olvidarse de ellos. Al principio lo hacía para no sentirme tan solo, pero con el tiempo me di cuenta de que esos viejos eran más familia para mí que mi propio hijo. Don Aurelio, me decía doña Carmen, una señora de 80 años que había criado 5 hijos y que ninguno la visitaba desde hacía 2 años, usted es un ángel, nos trae alegría todas las semanas. Don Evaristo, un exferroviario de 75 años que había trabajado toda su vida para mantener a una familia que ahora no se acordaba de él, me decía, Aurelio, los hijos se olvidan de uno cuando crecen, pero los amigos verdaderos
se quedan para siempre. En ese hogar había 25 ancianos, 25 personas que habían trabajado toda su vida, que habían criado familias, que habían dado todo por sus hijos y que ahora vivían con lo mínimo indispensable porque el Estado apenas alcanzaba a pagar la comida y las medicinas más básicas. Durante 5 años había visto cómo esos viejos se privaban de pequeños gustos porque no tenían plata para nada extra, como don Ramiro, que tenía diabetes y no podía comprarse los dulces para diabéticos que le gustaban, como doña Estela, que tenía artritis en las manos y no podía pagar las cremas especiales que le aliviaban el dolor. Y mientras ellos se privaban de todo, mi hijo y mi nuera hablaban de mi dinero como si fuera de ellos, calculando cuándo iban a poder gastarlo, planificando su futuro con mi trabajo de 40 años. Ese lunes por la tarde, después de cerrar las cuentas del banco, fui directo al hogar de ancianos. Pedí hablar con la directora, la doctora Morales, una mujer de 50 años que administraba el lugar con mucho amor, pero con muy poco presupuesto. Doctora, le dije, quiero hacer una donación. Qué linda, don Aurelio. Cualquier ayuda es bienvenida. Puse las 2 bolsas de deportes sobre su escritorio y las abrí. La doctora se quedó muda cuando vio los billetes. Son 400,000 pesos, doctora. Quiero que se usen para mejorar la vida de todos los abuelos que están acá. Comida mejor, remedios, actividades, lo que haga falta para que ellos tengan la vejez digna que se merecen. La doctora Morales empezó a llorar. Don Aurelio, esto es una fortuna. ¿Está seguro de lo que está haciendo? Doctora, nunca estuve más seguro de nada en mi vida. Mi familia me dijo que mi dinero era de la familia, así que decidí dárselo a mi verdadera familia, pero ahí no terminó mi plan. Había algo más que quería hacer, algo que Miguel y Cristina se iban a enterar de la manera más dolorosa posible. Esa misma tarde llamé a un escribano del pueblo, el doctor Fernández, que había sido compañero de Elena en el secundario y que siempre nos había tratado con mucho cariño. Doctor, necesito hacer testamento, y necesito que sea muy específico sobre cómo quiero que se distribuyan mis bienes. El doctor Fernández me recibió en su estudio esa misma noche. Don Aurelio, usted está bien de salud. Esta decisión no me parece normal en alguien como usted. Doctor, nunca estuve mejor de salud ni más lúcido en mi vida. Simplemente quiero dejar las cosas claras antes de que sea demasiado tarde. Le expliqué toda la situación. Como mi nuera había dicho que mi dinero era de la familia, como habían calculado mi herencia antes de que yo me muriera, como me trataban como si fuera apenas un administrador temporal de lo que realmente les pertenecía. El escribano me escuchó en silencio. Cuando terminé me dijo, «Don Aurelio, entiendo perfectamente lo que usted quiere hacer, y legalmente está en todo su derecho de disponer de sus bienes como le parezca mejor. Hicimos un testamento muy claro. Mi casa, que valía aproximadamente 200,000 pesos, se la dejaba al hogar de ancianos para que la vendieran y usaran esa plata para seguir mejorando las condiciones de vida de los abuelos. Mi jubilación, desde el día que yo muriera hasta que se terminaran los trámites, también iba para el hogar. Y para Miguel, mi único hijo, le dejaba exactamente lo que él me había prestado, 100,000 pesos, con una carta explicándole por qué había tomado esa decisión. Pero lo más importante de todo era una cláusula especial que le pedía al doctor Fernández que incluyera. Si Miguel quería impugnar el testamento o reclamar alguna herencia adicional, perdía automáticamente los 100,000 pesos que le correspondían, y esa plata también iba para el hogar. Doctor, le dije, quiero que mi hijo sepa que puede elegir. Puede aceptar que su padre tomó una decisión consciente y quedarse con algo, o puede pelear por más y quedarse sin nada. Pasé esa semana como si nada hubiera pasado. Miguel y Cristina no tenían ni idea de que yo había cerrado las cuentas del banco. No sabían que sus 400,000 pesos de herencia anticipada ya estaban siendo usados para comprarle sillas de ruedas nuevas a los abuelos del hogar, medicamentos de primera calidad, comida rica todos los días. El viernes por la noche, Miguel me llamó. «Papá, necesitamos hablar. Cristina y yo estuvimos pensando en el préstamo que te pedimos el domingo. ¿Podríamos pasar mañana a conversar?» «Perfecto, hijo. Los espero para almorzar». Esa noche dormí mejor que en años. Por primera vez en mucho tiempo, me acosté sabiendo que había hecho lo correcto,
que había tomado una decisión de la cual podía estar orgulloso. El sábado llegaron puntuales al mediodía. Cristina venía con esa sonrisa falsa que usaba cuando necesitaba algo. «Suegro, qué rico que huele la comida». Miguel traía una botella de vino cara, de esas que compraba solo para ocasiones especiales. Durante el almuerzo estuvieron particularmente atentos conmigo. «Papá, ¿cómo se siente?» «Suegro, necesita que le traigamos algo de la farmacia». Tanta preocupación de golpe me confirmó que realmente necesitaban la plata. Después del postre, Cristina sacó el tema. «Suegro, Miguel y yo estuvimos hablando sobre el tema del préstamo. La verdad es que el negocio está pasando por un momento muy complicado. No es que no queramos devolverle lo que usted nos prestó, es que realmente necesitaríamos que nos ayude un poco más». «¿Cuánto necesitan?», les pregunté. «50,000 pesos más, papá. Solo para salir del pozo y después le devolvemos todo junto. Pero antes de llegar a ese momento, necesito contarte algo que pasó durante esa semana que cambió todo. Porque no fue solo la frase de Cristina lo que me hizo tomar la decisión. Fue todo lo que descubrí en los días siguientes. El martes por la mañana, después de cerrar las cuentas del banco, decidí pasar por el centro para hacer unos trámites. Mientras caminaba por la peatonal, me crucé con doña Silvia, la que había sido mi vecina durante 20 años, antes de mudarse a un departamento más chico. «Don Aurelio, qué alegría verlo. ¿Cómo está? No lo veo desde el funeral de doña Elena». Charlamos un rato sobre el pueblo, sobre los cambios que había en el barrio, sobre los conocidos en común, y entonces ella me dijo algo que me heló la sangre. «Ay, don Aurelio, el otro día me crucé con su nuera en el supermercado. Qué mujer tan particular. Me estuvo contando que ustedes están planeando vender la casa porque usted ya no puede mantenerla solo. ¿Es verdad eso?». Vender la casa. Mi casa. La casa donde había vivido 30 años con Elena, donde había criado a Miguel, donde estaban todos mis recuerdos. Cristina le había dicho a doña Silvia que íbamos a vender mi casa. «No, doña Silvia, no estoy planeando vender nada. Debe haber sido un malentendido». Pero ella siguió. «Ah, qué raro». Porque ella me dijo que ya habían hablado con una inmobiliaria y que la casa podría valer unos 200,000 pesos. Me pareció que estaba muy enterada de todo. Caminé de vuelta a casa con la cabeza dando vueltas. ¿Desde cuándo Cristina había averiguado el valor de mi casa? ¿Desde cuándo hablaba con inmobiliarias? ¿Desde cuándo tomaba decisiones sobre mi vida como si yo ya no existiera? Esa tarde llamé a mi primo Roberto, que trabajaba en una inmobiliaria de la capital. «Roberto, necesito que me hagas un favor. Averigua si alguien consultó por el valor de una casa en mi dirección en las últimas semanas». Al día siguiente, Roberto me llamó con información que me confirmó mis peores sospechas. «Aurelio, efectivamente, hubo una consulta hace 2 semanas. Una mujer llamada Cristina Morales preguntó por el valor de una casa en tu dirección. Dijo que era la nuera del propietario y que estaban pensando en vender porque el viejo ya no podía cuidar la propiedad solo». El viejo. Otra vez esa palabra. Y lo peor, había mentido sobre las razones. No había dicho que yo quería vender. Había dicho que ya no podía cuidar la casa, como si fuera un incapaz. Pero eso no fue todo lo que descubrí esa semana. El miércoles por la tarde recibí una llamada de mi dentista, el doctor Paz, con quien tenía turno programado para el mes siguiente. «Don Aurelio, lamento molestarlo, pero tengo que preguntarle algo. Su hijo Miguel me llamó ayer preguntando sobre su tratamiento. Quería saber cuánto iba a costar la prótesis que tenemos planeada y si existía la posibilidad de que usted necesitara una internación». Miguel había llamado a mi dentista. ¿Para qué quería saber el costo de mi tratamiento? «Doctor Paz, ¿qué exactamente?», le preguntó mi hijo. «Bueno, don Aurelio, él me dijo que como era el único familiar responsable por usted, necesitaba estar al tanto de todos los gastos médicos que pudieran surgir. Preguntó específicamente si el tratamiento requería internación porque, en ese caso, necesitaría evaluar si convenía hacérselo en una clínica privada o en el hospital público. El único familiar responsable por mí. Miguel se había presentado ante mi dentista como mi tutor, como si yo fuera un incapaz que necesitaba que alguien más tomara decisiones por mí.
y había preguntado sobre costos, como si él fuera el que iba a pagar, cuando yo siempre había pagado mis gastos médicos con mi propia jubilación. Le dije al doctor Paz que no autorizaba a nadie a pedir información sobre mi salud o mis tratamientos, y que si Miguel volvía a llamar no le diera ninguna información. El jueves descubrí algo peor. Fui al banco a retirar unos pesos para los gastos de la semana, y la empleada, que me conocía desde hacía años, me comentó algo que me dejó sin palabras. Don Aurelio, el otro día vino su hijo preguntando por los trámites para ser apoderado de una cuenta bancaria. Quería saber qué documentación necesitaba para poder manejar las finanzas de un familiar mayor. Miguel había ido al banco preguntando cómo hacer para manejar mi plata, sin consultarme, sin siquiera decirme que estaba pensando en eso. ¿Qué le dijeron?, le pregunté a la empleada. Le explicamos que necesitaría una declaración de incapacidad firmada por médicos y autorizada por un juez, o que usted firmara voluntariamente un poder. Él preguntó específicamente sobre la declaración de incapacidad, qué médicos tenían que firmarla y cuánto tiempo tardaba el trámite. Esa noche no pude dormir. Mi hijo había estado investigando cómo hacer para quitarme el control de mi propia plata. Había consultado inmobiliarias sobre el valor de mi casa sin decirme. Había llamado a mi dentista haciéndose pasar por mi responsable. Todo a mis espaldas. Todo como si yo fuera un incapaz que necesitaba que alguien más manejara su vida. El viernes por la mañana decidí hacer una prueba. Llamé a Miguel y le dije que me había sentido mal durante la noche, que tenía dolores en el pecho y que tal vez necesitaba ir al médico. ¿Sabes qué me dijo? Papá, no te preocupes. Yo me encargo de llevarte al médico y de hablar con el doctor. Vos no tenés que preocuparte por nada. Ya era hora de que me dejaras ayudarte más con estas cosas. Ya era hora de que me dejara ayudar, como si el problema fuera que yo no lo dejaba tomar control de mi vida, no que él estaba tratando de sacármelo sin mi consentimiento. Esa tarde, cuando Miguel y Cristina vinieron a almorzar el sábado, yo ya sabía exactamente con quién estaba tratando. No eran solo una nuera ambiciosa y un hijo influenciable. Eran dos personas que habían planeado apropiarse de mi dinero, mi casa y mi autonomía paso a paso, sin que yo me diera cuenta. Por eso, cuando Cristina me pidió los 50,000 pesos adicionales después de almorzar, yo estaba completamente preparado para lo que iba a pasar. Ahí fue cuando decidí que era el momento de contarles la verdad. Miren, chicos, hay algo que ustedes no saben. El lunes pasé por el banco e hice algunos movimientos en mis cuentas. Miguel se enderezó en la silla. ¿Qué movimientos, papá? Cerré todas mis cuentas. Saqué toda la plata que tenía ahorrada. Los dos se quedaron helados. Papá, ¿por qué hiciste eso? ¿Dónde pusiste la plata? Porque Cristina me dijo que mi dinero era de la familia, y decidí dárselo a mi verdadera familia. Doné los 400,000 pesos al hogar de ancianos, donde hago trabajo voluntario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Cristina se puso blanca como una pared. Miguel me miraba como si me hubiera vuelto loco. Papá, me dijo con una voz que nunca le había escuchado, «Estás hablando en serio». «Completamente en serio, hijo. Mi dinero era de la familia, así que se lo di a gente que realmente me considera familia. A 25 abuelos que me esperan todas las semanas con cariño, que se alegran cuando me ven llegar, que me agradecen por estar ahí con ellos». Cristina explotó. «Usted está loco. Esa plata era nuestra. Nosotros somos su familia. Esos viejos no son nada suyo». «No, Cristina. Ustedes son mi familia de sangre, pero ellos son mi familia del corazón. Y hay una gran diferencia». Miguel trató de mantener la calma. «Papá, entiendo que estés enojado por lo que dijo Cristina el domingo pasado. Ella no quiso decir eso. Podemos solucionar todo esto. Podés ir al hogar y pedirles que te devuelvan la plata». «Hijo», le dije, «yo no estoy enojado. Estoy en paz. Por primera vez en años estoy completamente en paz porque hice lo que tenía que hacer. Esa plata ya se usó. Ya se compraron remedios, comida, sillas de ruedas, camas nuevas. Ya le cambió la vida a 25 personas que realmente lo necesitaban. Pero papá», siguió Miguel, «¿qué vas a hacer cuando tengas una emergencia médica? ¿Con qué vas a vivir? Voy a vivir con mi jubilación como viven millones de jubilados en este país.
Y si tengo una emergencia médica, me voy a atender en el hospital público, como hace la gente trabajadora toda su vida. Ahí Cristina mostró su verdadera cara. Usted es un egoísta. Nosotros teníamos planes. Íbamos a usar esa plata para darles un futuro mejor a sus nietos. ¿Mis nietos? Cristina, mis nietos ni siquiera me conocen. Hace 2 años que no los veo. La última vez que fui a visitarlos, me trataste como a un vendedor ambulante. Se fueron sin despedirse. Cristina dando portazos y gritándole a Miguel en el auto. Miguel mirándome desde la ventanilla como si me viera por primera vez en su vida. Esa noche llamé al doctor Fernández. Doctor, mañana quiero que le mande a mi hijo una copia del testamento. Quiero que sepa exactamente qué le espera cuando yo ya no esté. Al día siguiente, domingo por la tarde, Miguel recibió por correo electrónico una copia del testamento. A los 10 minutos me llamó gritando. «Papá, esto es una locura, no podés hacer esto, soy tu único hijo». «Sí, Miguel, sos mi único hijo, y por eso te dejé 100,000 pesos en el testamento. Exactamente lo que vos me dejaste a mí después de pedirme prestados, otros 100,000 que nunca me devolviste. Pero papá, esa plata del negocio la perdimos. El negocio no funcionó. La economía está muy mal. No pudimos hacer nada. Bueno, hijo, la plata que yo doné al hogar tampoco la van a poder devolver. La diferencia es que ellos la están usando para algo bueno. Miguel vino a verme 3 veces esa semana. Cada vez que venía, tenía una excusa diferente. Que si él no sabía lo que Cristina iba a decir, que si todo había sido un malentendido, que si yo tenía que entender que ellos estaban desesperados por la situación económica. «Papá», me dijo el jueves, «podemos arreglar todo esto. Cristina va a venir a pedirte perdón. Los chicos también quieren venir a visitarte. Podemos volver a ser una familia normal». «¿Una familia normal, Miguel? Una familia normal es la que calcula cuándo se va a morir el abuelo para poder heredar su plata. Una familia normal es la que trata de viejo molesto al que trabajó 40 años para darle un futuro a su hijo». El viernes vino con Cristina y los chicos. Mis nietos, Sebastián y Valentina, corrieron a abrazarme como si nada hubiera pasado. «Abuelo, te extrañamos mucho. ¿Por qué no venías a vernos?» «Porque sus padres no me invitaban», pensé, pero no se lo dije a ellos. Cristina había ensayado un discurso. «Suegro, yo me expresé mal el domingo pasado. Nunca quise decir que su dinero era nuestro. Solo quise decir que nosotros somos una familia y que las familias se ayudan entre sí». Mientras ella hablaba, yo miraba a mis nietos jugando en el patio donde su padre había jugado 30 años atrás. Me dolía el corazón pensar que esos chicos iban a crecer creyendo que los abuelos son apenas fuentes de plata para emergencias familiares. «Cristina», le dije cuando terminó su discurso, «yo creo que vos te expresaste perfectamente el domingo pasado. Dijiste exactamente lo que pensabas. Mi dinero era de la familia, o sea, suyo, y yo hice exactamente lo que correspondía hacer con esa plata. Se la di a mi familia verdadera. Se fueron esa tarde sin haber conseguido nada». Miguel me abrazó en la puerta. «Papá, espero que algún día entiendas que nosotros te queremos más allá de cualquier dinero». «Hijo», le respondí, «espero que algún día vos entiendas que el dinero era lo único que les importaba. Han pasado 6 meses desde que doné mi dinero al hogar de ancianos. 6 meses desde que Miguel y Cristina descubrieron que el abuelo al que habían subestimado era capaz de tomar decisiones que jamás imaginaron. En estos 6 meses, mi vida cambió completamente. No porque tenga más o menos dinero, sino porque por primera vez en años estoy rodeado de gente que realmente aprecia mi compañía. En el hogar de ancianos, me convirtieron en el presidente honorario del Consejo de Residentes. Todos los martes organizamos reuniones donde los abuelos pueden proponer mejoras para la institución. Todos los jueves doy clases de contabilidad básica para los que quieren aprender a manejar sus pensiones. Todos los sábados organizamos peñas donde cantamos, bailamos y contamos historias de nuestras vidas. Con la plata que doné, la doctora Morales pudo contratar una enfermera extra, comprar un televisor grande para el salón principal, mejorar la calidad de la comida y organizar excursiones mensuales para que los abuelos puedan salir a pasear por lugares lindos. Doña Carmen,
que antes se quejaba de que sus hijos no la visitaban nunca, ahora me dice: «Don Aurelio, usted nos enseñó que la familia no es la que nos toca por sangre, sino la que elegimos con el corazón». Don Evaristo, el exferroviario, me ayuda a mantener el jardín del hogar y siempre me dice: «Aurelio, usted hizo lo correcto. Los hijos que solo aparecen cuando necesitan plata no son hijos, son clientes». Hace 3 meses conocí a Esperanza, una señora de 62 años que viene al hogar a visitar a su hermana. Esperanza perdió a su marido hace 2 años y, como yo, descubrió que la soledad se combate mejor haciendo cosas por otros que esperando que otros hagan cosas por uno. Empezamos a tomar mate juntos después de las visitas. Ella me cuenta de sus hijos que viven en España y que la llaman todas las semanas. Yo le cuento mi historia y ella me escucha sin juzgar, sin tratar de convencerme de que hice mal o bien. «¿Usted no extraña a su hijo?», me preguntó un día mientras caminábamos por la plaza del pueblo. «Extraño al hijo que creía que tenía», le respondí. «Al nene que me ayudaba los sábados cuando yo hacía las contabilidades en casa, al joven que lloraba en mis brazos cuando murió su mamá. Pero al hombre que calculaba mi herencia antes de que yo me muriera, a ese no lo extraño. Miguel me ha llamado 8 veces en estos 6 meses. Las primeras 4 llamadas fueron para tratar de convencerme de que cambiara el testamento. Papá, pensalo mejor. Sos mi padre. Yo soy tu único hijo. Es natural que me dejes tu herencia a mí. Natural, Miguel. ¿Sabes qué es natural? Que un hijo visite a su padre, que se preocupe por cómo está, que lo incluya en su vida. Vos hiciste lo contrario durante años, y ahora querés que sea natural que te deje mi plata». Las últimas 4 llamadas fueron diferentes. Miguel me contó que Cristina lo había dejado. Se fue con los chicos a vivir con sus padres al campo. Dice que no puede estar casada con un hombre que perdió una fortuna por no saber manejar a su padre. Por no saber manejarme, Miguel. Tu mujer creía que yo era un viejo que se podía manejar, que se podía manipular con un par de sonrisas falsas y regalos baratos. «Papá», me dijo en la última llamada, «estoy solo. El negocio quebró definitivamente. Cristina se llevó a los chicos. No tengo trabajo. Perdí todo. Bueno, hijo, ahora sabes lo que se siente. Yo también perdí todo cuando se enfermó tu madre. La diferencia es que yo no tenía un padre con ahorros al que echarle la culpa por no ayudarme. ¿Puedo ir a visitarte?», me preguntó. «Podemos hablar como padre e hijo, sin hablar de plata ni de herencias. Por supuesto que podés venir, Miguel. Siempre vas a ser mi hijo. Pero vení a verme porque me extrañás, no porque necesitas algo. Vino el sábado pasado. Llegó a la tarde, más flaco, con ojeras, con esa cara de derrota que tienen los hombres cuando se dan cuenta de que sus planes no salieron como esperaban. Nos sentamos en el patio, en las mismas sillas donde él hacía la tarea cuando era chico. «Papá», me dijo después de un rato de silencio, «creo que nunca te pedí perdón como corresponde, por lo que dijo Cristina ese domingo, por cómo te tratamos todos estos años, por haber calculado tu herencia como si fuera plata nuestra. Gracias por pedirme perdón, Miguel, pero lo que más me duele no es lo que dijeron, sino lo que hicieron. Me trataron como si fuera un mueble viejo que molestaba en la casa, como si mis sentimientos no importaran, como si yo solo sirviera para proveer plata cuando ustedes la necesitaran. Tenés razón, papá, y lo peor es que yo sabía que estaba mal, pero me dejé llevar por Cristina. Ella siempre decía que vos tenías demasiada plata para un solo viejo, que era egoísta que no nos ayudaras más. Miguel, le dije, tu mujer te decía esas cosas porque vos se las permitías. Un hijo que respeta a su padre no permite que nadie, ni siquiera su esposa, hable mal de él. Nos quedamos en silencio hasta que se hizo de noche. Cuando se iba, me abrazó como no me abrazaba desde que era adolescente. Papá, sé que ya es tarde para muchas cosas, pero me gustaría empezar de nuevo. No por la plata, no por la herencia, solo porque te extraño. Si realmente me extrañás, Miguel, empezá por lo más simple. Llámame una vez por semana, no para pedirme nada, sino para preguntarme cómo estoy. Vení a visitarme cuando tengas ganas de verme, no cuando necesites algo. Incluíme en tu vida, no solo en tus problemas. Se fue esa noche prometiendo que iba a cambiar. No sé si va a cumplir, pero por primera vez en años
Sentí que estaba hablando con mi hijo de verdad, no con el hombre ambicioso en el que se había convertido. Hace 2 semanas recibí una carta de mis nietos. Una carta que escribieron ellos solos, sin ayuda de los padres. Decía: «Abuelo, mamá nos contó que papá y vos se pelearon por plata. Nosotros no entendemos bien qué pasó, pero queremos que sepas que te queremos. ¿Podemos venir a visitarte cuando sea grande?». Esa carta me llegó al alma. Los llamé esa misma noche. Hablé con ellos durante 1 hora. Les expliqué con palabras que pudieran entender por qué el abuelo había tomado la decisión que tomó. «Abuelo, ¿es verdad que regalaste toda tu plata?», me preguntó Sebastián. «Sí, mi amor, es verdad. ¿Y por qué?». «Porque hay algo más importante que la plata, Sebastián. Y eso se los voy a enseñar cuando sean grandes y puedan entenderlo mejor». «¿Qué es más importante que la plata, abuelo?», me preguntó Valentina. «El respeto, mi amor. Que la gente te quiera por quien sos, no por lo que tenés. Que te visiten porque te extrañan, no porque necesitan algo de vos». Anoche, mientras tomaba mate en el patio, pensé en todo lo que había pasado en estos 6 meses. Perdí 400,000 pesos, sí, pero gané algo que no tiene precio: la tranquilidad de saber que hice lo correcto. En el hogar de ancianos, me convertí en el abuelo honorario de 25 personas que realmente me valoran. Conocí a Esperanza, una mujer maravillosa que me enseñó que se puede amar de nuevo después de los 60 años. Recuperé un poco a mi hijo, que tal vez aprendió que el respeto no se compra con herencias. Y lo más importante de todo, me recuperé a mí mismo. Durante años me había acostumbrado a ser tratado como un estorbo, como alguien cuya única función era proveer plata cuando hacía falta. Había aceptado eso como normal, como el precio de tener familia. Pero ese domingo, cuando Cristina me dijo que mi dinero era de la familia, algo se despertó en mí. Me di cuenta de que tenía derecho a exigir respeto, que tenía derecho a elegir cómo usar mi plata, que tenía derecho a decidir quién merecía estar en mi vida. Hace 3 días, la doctora Morales me mostró el informe de lo que se había logrado con mi donación. 25 abuelos que antes vivían con lo mínimo indispensable, ahora tienen una vida digna. Comen bien, tienen remedios de calidad, salen de paseo, participan en actividades, se sienten queridos y valorados. «Don Aurelio», me dijo la doctora, «usted no solo les cambió la vida material a estos abuelos, les devolvió la dignidad, les demostró que alguien los consideraba importantes, que alguien creía que merecían algo mejor. Y vos, que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia, quiero que sepas algo muy importante. Si alguien te dice que tu dinero, tu casa, tus bienes son de la familia para justificar que los uses como ellos quieren, esa persona no te está pidiendo ayuda. Te está reclamando algo que cree que ya es suyo. La familia verdadera no calcula herencias. La familia verdadera no aparece solo cuando necesita plata. La familia verdadera te visita porque te extraña, te llama porque se preocupa por vos, te incluye en su vida porque te quiere, no porque te debe algo o porque espera algo de vos. Yo tengo 66 años y recién ahora entendí que el amor no se compra con donaciones, que el respeto no se gana con préstamos, que la compañía no se asegura con herencias. El amor verdadero es gratuito, el respeto verdadero es espontáneo, la compañía verdadera es elegida. Mi nuera me dijo que mi dinero era de la familia. Tenía razón. Por eso se lo di a mi verdadera familia. 25 abuelos que me reciben con alegría todas las semanas, que me agradecen por estar ahí, que me hacen sentir importante y querido. Perdí una fortuna, pero gané una familia. Perdí una herencia, pero gané dignidad. Perdí 400,000 pesos, pero gané la paz de saber que hice lo correcto. ¿Y vos qué elegirías? ¿Comprar cariño falso con tu dinero o buscar amor verdadero con tu corazón? Cuéntame si esta historia tuvo sentido para vos y decime desde qué país me estás escuchando, porque al final lo único que realmente importa no es cuánto tenés guardado en el banco, sino cuánta gente genuina tenés en tu vida. Y esa gente, a veces, hay que buscarla en los lugares menos esperados. A veces la familia que elegís vale más que la familia que te tocó por sangre.